de estudio del capital. En esta sesión vamos a iniciar el estudio del capítulo 1, el tomo 1 del capital, que se refiere a la mercancía, con el primer subtítulo, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Y todo comienza así. Marx inicia este capítulo con estas palabras. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Pero, ¿qué es la mercancía? Primero, nos dice, es un objeto exterior que satisface necesidades humanas, no importa en qué forma lo haga, a través del uso o del consumo, pero satisface necesidades humanas. Segundo, nos dice es toda cosa útil que se puede observar desde su cualidad y su cantidad. Es justamente su cualidad lo que le diferencia del resto de las otras mercancías. Tercero, la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. El cuerpo mismo de una cosa es un valor de uso. Veamos a qué se refiere. Por ejemplo, en una silla podemos sentarnos o pararnos, puede ser cómoda o no, estar fabricada de madera o de plástico. Un libro puede leerse en papel o en algún dispositivo electrónico, puede ser aburrido o interesante. Se trata de las propiedades materiales y de la utilidad subjetiva de un producto, es decir, qué utilidad tiene para quien le está consumiendo. Por ello, plantea Marx que el valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo de esa mercancía. Ahora, ¿cuál es el contenido material y la forma social que tienen las mercancías? Veamos este ejemplo. Cuando vemos dos bolsas de trigo como contenido material, ya sea en el feudalismo o en el capitalismo, se nos presenta un mismo saco de trigo. Materialmente estamos hablando del mismo saco de trigo. Pero la forma social es distinta. En el feudalismo era un tributo, podía ser un diezmo, mientras que en el capitalismo es una mercancía, es un objeto hecho para venderlo en el mercado. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social que ésta asume. En la forma de sociedad que hemos de examinar, son a la vez portadores materiales del valor de cambio, es decir, en esa corporalidad está contenido el valor de cambio. ¿Y qué es el valor de cambio? El valor de cambio de una mercancía es lo que se recibe al intercambiarla por otra. Por ejemplo, podemos decir que una silla tiene un valor de cambio de 2 pantalones y vamos en el mercado, intentamos cambiar una silla, vamos a conseguir 2 pantalones bajo esta medida. Bajo el primer enunciado, una silla es el valor de cambio de 2 pantalones, o al revés, 2 pantalones son el valor de cambio de una silla. Ahora, cada mercancía tiene diferentes valores de cambio. Una silla en el mercado podríamos cambiarla por 2 pantalones, o 3 botellas de vino, o un viaje en un taxi. Por ejemplo, si estas ecuaciones son válidas, también es válido que 2 pantalones equivalen a 3 botellas de vino y 3 botellas de vino sean iguales a un viaje en taxi. Si tanto 2 pantalones como 3 botellas de vino o un viaje en taxi son valores de cambio de una silla, entonces tienen que ser valores de cambio sustituibles entre sí o de igual magnitud. De alguna forma estamos encontrando en estas medidas, estamos estableciendo una forma de cambio entre estos 4 productos y les estamos encontrando, asignando un valor que podemos encontrar en estos distintos productos. Un mismo valor que está en 3 botellas de vino, un mismo valor que está en 2 pantalones, un mismo valor en un viaje en taxi o en una silla. De ahí que los valores de cambio vigentes de la misma mercancía expresan un algo que es igual. El valor de cambio únicamente puede ser el modo de expresión
o forma de manifestarse de un contenido diferenciable de él. Veamos, del valor de uso al valor de estudio del capital. Una silla, decíamos, es igual a dos pantalones. La silla y los pantalones deben tener algo en común, sin embargo, eso no tiene nada que ver con su composición material. Ese algo común va más allá de cómo podemos percibirlas materialmente, la silla ya sea de madera o los pantalones del material que sean. Dado que es precisamente la abstracción de sus valores de uso la que determina la relación de intercambio de las mercancías, esta abstracción sucede en el momento del intercambio. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es ese tercer aspecto? El valor. ¿Qué queda cuando se abstrae de todo lo útil, concreto, sensorial, material de las mercancías? Cuando nos olvidamos de de esa expresión material en la mesa, nos olvidamos de la madera de la mesa, nos olvidamos de las páginas del libro, cuando vemos qué es lo que está detrás de ellas, nos damos cuenta que las mercancías son productos del trabajo, no de un determinado trabajo concreto, sino del trabajo humano abstracto, de trabajo en cuanto tal, porque si nos olvidamos exactamente cómo ha sido el proceso de producción de la mesa, o abstraemos el proceso de producción de los libros, vamos a encontrar que hay una masa de trabajo. Más allá de cómo se expresa en cada caso, existe una masa de trabajo detrás de todas las mercancías. En cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social común, a ellas son valores, valores mercantiles. Valor y valor de cambio. El valor de cambio, por tanto, es lo que se recibe en el intercambio por una mercancía y la forma en que se manifiesta ese valor. En cambio, el valor es la sustancia social común a todas las mercancías, la objetividad espectral. Es eso que está detrás, que es resultado del trabajo humano y que está expresado en las mercancías a través del valor de cambio. Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. La sustancia que crea el valor, por tanto, es el trabajo humano abstracto. El tercer factor en común que buscábamos es el valor, que se expresa a través del valor de cambio de las mercancías. ¿Y cómo podemos medir? ¿Cómo medir la magnitud del valor? Marx nos plantea medirla por la cantidad de trabajo humano, por la cantidad de trabajo contenido en ella, misma que se mide por el tiempo de trabajo. Pero nos hace una observación interesante. Nos dice, no es el tiempo de trabajo individual, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario. Imaginémonos que hacemos mesas y que una mesa nos toma un día hacerla. Si vamos al mercado e intentamos cambiarla por otras mercancías, vamos a encontrarnos con que otros productores en su mayoría hacen como 3 o 4 mesas al día. Por tanto, nuestra mesa vale para el mercado una cuarta parte de lo que nosotros quisiéramos obtener con ella, porque si a nosotros nos ha tomado un día, le vamos a asignar un determinado valor. Pero si la mayoría de los productores en el mercado les toma la cuarta parte de un día, ellos van a vender en mucho menor precio la mesa y por tanto nuestra mesa va a terminar valiendo menos para el mercado. Por tanto, la magnitud del valor no es el tiempo de trabajo gastado de manera individual lo que crea el valor, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué es eso? Solo la fuerza de trabajo que posee el carácter de una fuerza de trabajo social media, es decir, el tiempo promedio que a una sociedad le toma producir determinada mercancía. ¿Qué es la fuerza de trabajo social media? Es lo que se encierra en las condiciones de producción sociales normales, tiene que ver con el nivel social medio de la destreza del obrero y el nivel social medio de la intensidad de trabajo. Este último tiene que ver con la jornada misma de trabajo. Las condiciones de producción
los elementos, los materiales, las fuerzas de producción. Veamos, ¿qué pasa cuando se incrementa la fuerza productiva del trabajo? Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo. Por tanto, menor será la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. Veámoslo con un ejemplo. La producción de 3 mesas tarda 60 horas. Imaginémonos que tarda 60 horas. Entonces, 3 mesas igual a 60 horas de trabajo humano. Después de comprar y usar una máquina que mejora nuestro proceso de producción de mesas, vemos que aumenta la fuerza productiva, esa se ha incrementado, y la producción ahora de las mismas 3 mesas nos va a tomar solo 30 horas. Es decir, 3 mesas ahora encierran 30 horas de trabajo humano para su producción. Por tanto, el valor de cada mesa se ha reducido. Veamos las últimas precisiones que nos da en este primer subtítulo. Marx nos dice, hay mercancías que no son producto del trabajo, tienen un valor de uso y también pueden tener valor de cambio si es que se las venden, pero carecen de valor, al menos de ese valor que hemos dicho que es resultado de trabajo humano. Por ejemplo, la tierra no cultivada. En este caso, el valor de cambio no es la forma en la que se manifiesta el valor. Por otro lado, hay productos de trabajo con valor de uso pero sin valor de cambio. Quien no cambia el producto no produce ninguna mercancía y por lo tanto tampoco produce valor. Ejemplo, cocinar en casa para amigos y amigas. No hay ningún valor, no existe ningún valor de cambio, solo un valor de uso. ¿Por qué estamos haciendo? Para invitarles, no para venderles. Por último, un producto que no puede intercambiarse porque nadie lo quiere, no tiene ningún valor de uso para otros y por lo tanto es inútil, de modo que también el trabajo encarnado en él resulta ser inútil. En este caso no existe ningún valor de uso para otros y por lo tanto no hay valor, entonces no es una mercancía. Ahí volvemos a esa primera precisión que señalaba Marx, en la que toda mercancía tiene que tener un valor de uso. Si no tiene un valor de uso, nadie la va a comprar porque no va a tener ninguna utilidad. Entonces, nadie va a querer dar un centavo por esa mercancía, ni va a querer intercambiarla por ningún otro producto.